Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal SpaceMe. Siguiendo con los videos del curso de geometría, hoy nos toca revisar ejercicios de polígonos y perímetros. A ver, vamos a ver con el primer ejercicio. Nos dan un pentágono. Nos piden calcular la diferencia entre el ángulo X menos Y. El ángulo X es formado por dos diagonales y el ángulo Y es formado por una diagonal y un lado de ese pentágono, ¿no? Es un polígono regular, todos los lados son iguales. Entonces vamos a ver qué podríamos hacer acá. Si tenemos un pentágono, podemos calcular cuánto vale el ángulo externo, cuánto vale el ángulo interno, ¿no? Solución. Vamos a ver. ¿Qué nos dice acá? Que el triángulo ABC es congruente al triángulo CDE. ¿Por qué es congruente? Porque tenemos dos lados iguales. Además, el ángulo interno en un polígono regular siempre va a ser el mismo. ¿Qué quiere decir? Que el ángulo interno del vértice B va a ser igual al ángulo interno en C, igual en D, igual en D, en E y en A. Es por eso que estos triángulos son congruentes. Entonces, si la medida del ángulo BAC vale I, además este es un triángulo isósceles, BCA también vale I. Pero como estamos hablando de congruencias, también sabemos que la medida del ángulo DCE también tiene que valer I. Entonces ya tengo el valor de Y y X en un triángulo. Vamos a ver de qué manera nos ayuda. Ahora, si nosotros prolongamos AB, este ángulo que se formaría es el ángulo externo a este polígono. Si tenemos que el polígono tiene 5 lados, el ángulo externo sería 360 entre 5. Y justamente ese ángulo externo vendría a ser la suma de I más I igual a 2I. De ahí podría calcular cuánto vale el valor de I. Ángulo exterior, vértice B, correcto. El ángulo exterior se calcula de la siguiente manera: 360 grados entre el número de lados, que es 5. Eso me da un valor de 72 grados. Pero 72, que es el ángulo externo, vendría a ser la suma de I más I. De esta forma yo podría calcular en el triángulo ABC que el valor de I es igual a 36 grados. Entonces ya calculé el valor de I. Me falta calcular cuánto vale X. ¿Qué podría hacer para calcular el valor de X? Ahora, otro dato importante. Si este grado es 72, el ángulo interno, ¿cuánto vale? Recuerden que todo tiene suma 180, esto vale 108. Y los ángulos interiores son iguales, esto también valdría 108. Si esto es 108 y este es un triángulo isósceles porque estos dos lados son iguales, me faltaría 72 grados para 180, pero como es isósceles, este vendría a ser 36 y esto tendría que ser 36. Entonces, de esa forma podemos ir calculando cuánto vale el valor de X. Ángulo interior sería 180 menos 72, correcto, es lo que estábamos indicando, 108 grados. Ahora, el triángulo BCD es isósceles. ¿Por qué? Porque tiene dos lados de ese polígono regular que son iguales. Entonces, si esto vale 108, cada lado vale 36. O sea, cada ángulo, perdón. El ángulo CBD es igual a medida del ángulo BDC, igual a 36 grados. Entonces, si yo tengo este triángulo, en el cual tengo X, Y y 36, la suma de los tres tiene que ser 180. Entonces, de esa forma yo ya puedo ir calculando cuánto vale el valor de X, ¿no? Entonces, X más Y más 36 igual a 180. De acá despejo que X vale 108. Porque acá reemplazo el Y, que vale 36. ¿Qué nos están pidiendo? X menos Y. ¿Cuánto es X menos Y? Sería 72 grados. Nuestra clave sería la letra D. A ver, en este ejercicio, ¿qué estamos aplicando, no? Conceptos de congruencia de triángulos. Estamos aplicando de polígonos regulares, básicamente el concepto de ángulos externos y ángulos internos para poder calcular el valor tanto de X como de Y, ¿no? Entonces, para este ejercicio
yo creo que está bastante claro la forma de resolverlo. Vamos con el siguiente ejercicio. Nos dicen, 3 de las diagonales de un polígono regular forman un triángulo equilátero. Obviamente, si yo formo con 3 diagonales un triángulo equilátero, tendría que formarse. O sea, ¿qué quiere decir? Que esas diagonales punto a punto tendrían que unirse, ¿no? No podría tenerlas separadas. ¿Qué más? Determine la suma de los ángulos internos y sabe que la medida de su ángulo interno es mayor que 140 y menor que 156. Ok, vamos a ver. Sea n el número de lados del polígono, no lo conozco y tenemos que calcularlo para que se cumpla todas las condiciones que indica el problema. Una de ellas es que las 3 diagonales de un polígono forman un triángulo equilátero. Ok, vamos a ver. ¿Qué sabemos adicionalmente a esto? El ángulo interno es igual a 180 por n menos 2 entre n, que vendría a ser la fórmula para calcular el ángulo interno de un polígono regular. Esto no es más que, si lo vemos, un ángulo interno más el ángulo externo tienen que sumar 180 grados. Entonces, ustedes, si se recuerdan cuánto equivale el ángulo externo, ya por diferencia pueden calcular el ángulo interno para que no estén aprendiéndose muchas fórmulas, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Justamente este ángulo interno, que es toda esta expresión en función de n, que es el número de lados del polígono, que no sé cuántos son, están entre 140 y 156 grados. Si yo acomodo esta expresión, ¿qué me está saliendo? 140 menor que 180 menos 360 sobre n menor que 156 grados. Si yo desarrollo esta desigualdad, voy a llegar a la siguiente expresión, a que n está entre 9 y 15, que es el número de lados de ese polígono. Entonces, hasta ahí podría yo llegar en base a la información que me dan sobre la medida de su ángulo interno. Ahora, ¿qué puedo hacer acá, profesor? Me dice, no, ya no sé, no se me ocurre nada. Entonces, ahí tenemos la otra condición, que te dice 3 de las diagonales de un polígono regular forman un triángulo equilátero. ¿Qué quiere decir? Que nuestro polígono regular, su número de lados tiene que ser un múltiplo de 3 para que se cumpla esta condición. Y si nosotros analizamos que el número de lados está entre 9 y 15, ¿qué número entre este rango es un múltiplo de 3? El único valor que cumple es cuando n es igual a 12. Ahí les pongo obviamente la observación, ¿no? Entonces n me sale 12. Ok. ¿Me piden el valor de n? No, me dicen determine la suma de los ángulos internos. Y se sabe que la medida de su ángulo interno, bueno, es todo lo que ya hemos revisado. Suma de los ángulos internos. ¿Cuánto sería? 180 por n menos 2. ¿Cuánto vale n? 12. ¿Cuánto es la suma? Sería 12 menos 2, sería 10 por 180, 1800 grados. Nuestra clave sería la letra C. Hay que tener mucho cuidado al momento de analizar los datos, ¿no? Hay ciertos datos que nos van a ayudar un poco, como en este caso, a acotar el número de lados que tiene el polígono que están especificando acá. Y lo otro que es justamente nos da una condición muy importante para poder, en base a este intervalo, calcular cuánto vale el valor de del número de lados de ese polígono. Ya calculando el valor de n podemos calcular los ángulos internos, ángulo externo, y es algo que nos va a ayudar a resolver los problemas, ¿no? Si bien es cierto, como les digo, el ángulo interno vendría a ser 180 menos el ángulo externo, y es justamente lo que hemos puesto acá, 180 menos el ángulo externo. Entonces, si no quieren llenarse mucho de fórmulas o recordarse o memorizarse, acuérdense de estos conceptos bastante muy importantes en las cuales podemos nosotros ir deduciendo las otras fórmulas, ¿no? Bueno, eso es todo por el día de hoy. No se olviden darle like, suscribirse al canal y estaremos subiendo más ejercicios de diferentes temas de matemáticas y en este momento estamos viendo los temas de geometría.
Bueno, me despido, muchas gracias, hasta la próxima.